Buenos días, hermanos de la Iglesia Reformada, siervos de Jesucristo y todos los que nos acompañan en esta mañana durante nuestra escuela dominical. Nos encontramos estudiando la Confesión de Fe de 1689. El día de hoy nos compete estudiar el capítulo número 27 en su primer párrafo. Pero antes de comenzar, quisiera que por favor me acompañen ahora. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana. Gracias por este día que nos regalas y en el cual tu pueblo puede recibir tu palabra. Tu pueblo puede ser instruido por medio de tu palabra. Señor, confiamos que la enseñanza de esta mañana es bíblica, no porque lo dice la confesión de fe, sino porque la confesión de fe se apega a tu palabra. Porque la enseñanza que veremos el día de hoy es una enseñanza central de tu palabra. Nos muestra a Cristo como el centro. Y Señor, te damos gracias por esto, Señor. Gracias por la comunión que nuestro Señor Jesucristo ha logrado por nosotros y para nosotros. Te queremos pedir que en esta mañana ayudes a tu pueblo a no solamente llevarse un conocimiento intelectual de esta enseñanza, sino a anhelar más la comunión contigo y el odio hacia el pecado. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdame a poder enseñar a tu pueblo y ayuda a tu pueblo a poder comprender. Nos encomendamos a ti, te rogamos estas cosas y te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. La semana pasada se desarrolló una breve introducción al capítulo. Sin embargo, en esta semana nos compete a nosotros desarrollar el primer párrafo. Demos lectura a nuestro primer párrafo, por favor. Dice así el capítulo número 27 en su primer párrafo. Todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes, y están obligados al cumplimiento de tales deberes, públicos y privados, de manera ordenada, que conduzcan a su mutuo bien, tanto en el hombre interior como en el exterior. Este párrafo puede ser dividido en varias partes. Nosotros lo dividimos en dos partes. Trata de la primera parte sobre la comunión de los santos con Cristo y la segunda parte sobre la comunión de los santos con el cuerpo de Cristo. En esta mañana nos enfocaremos en nuestra primera parte bajo el título La comunión de los santos con Cristo, su cabeza. Nuestro bosquejo se desarrolla de la siguiente manera. En primer lugar, la comunión de los santos con Cristo es una comunión santa. En segundo lugar, la comunión de los santos con Cristo es una comunión en el Espíritu. Y en tercer lugar, la comunión de los santos con Cristo es una comunión con riquezas incontables. Pero antes de comenzar, quisiera que demos una breve introducción. Primero que nada, es preciso establecer que la comunión de la Iglesia con Cristo es una comunión única y que ha sido dada solamente a la Iglesia, a nadie más. Es algo que ha sido ganado por el Señor Jesucristo para su Iglesia. Solo la Iglesia puede tener comunión con Cristo. Durante nuestros estudios pasados ya hemos visto esto. También hemos hablado de la estructura de la iglesia, quiénes son la iglesia, quién es la autoridad sobre la iglesia y cómo Cristo ejerce la autoridad en la iglesia. El capítulo de esta mañana no se encuentra ajeno al anterior, sino que prosigue con una línea de pensamiento que está muy unida y que de hecho se enfoca en uno de los deberes y privilegios únicos y exclusivos de la iglesia de Cristo. ¿Por qué digo que es único y exclusivo? En la época en que vivimos hay un sinfín de mentiras. Se anuncian muchos caminos al cielo. Los hombres de edad avanzada creen que van a tener un descanso eterno al término de sus días. Y los más jóvenes no les importa el mañana. Lo único que les interesa es el vivir el momento. Todos y cada uno de ellos viven siguiendo su propia religión
o sistema de pensamiento, ese pensamiento que más se apega a sus deseos y que los hace sentir más cómodos. Ellos no quieren saber nada del pecado, del infierno, de la disciplina, de leyes. Solo hablan de libertad. Y la libertad en este sentido se traduce como hacer lo que quiero, sin aceptar ninguna clase de consecuencia o penalidad. Y al fin del camino esperan encontrar paz. Esta causa ha tenido como efecto la creación de una gran diversidad de religiones. Una página conocida como Tercer Milenio comentó en el 2014 que existían alrededor de 4.200 religiones en el mundo, número que ha venido aumentando desde aquella fecha. Se podría decir que existen tantas religiones como personas. Todas estas religiones garantizan una misma promesa. Todas ellas prometen el cielo. Ahora, ese problema pareciera ser un asunto que compete a la sociedad solamente, pero no es así. El mismo fenómeno se ha introducido en la iglesia. Dentro de la iglesia hay muchos que profesan ser cristianos, pero el Cristo que ellos confiesan no es el Cristo de las Escrituras. Es un Cristo solamente como un ejemplo moral, un maestro con una gran sabiduría, un hombre que hace milagros, una excusa para pertenecer a un grupo social, entre otras ideas. Es verdaderamente triste que el preocupar inicial de muchos de los que asisten a la iglesia es su propia salvación y su propia reputación. Es verdaderamente lamentable y triste que algunos de los que se llaman cristianos vivan sus días mirando sus propias personas, buscando ser alabadas y no tengan una visión real de la gloria de Cristo. Si yo preguntara en esta mañana, ¿cuál es el, cuál es el galardón más grande que el cristiano puede tener en esta vida? Cristiano respondería, el galardón más grande para cristiano es la comunión con Cristo nuestro Señor. Este es precisamente el primer punto que presenta la confesión. Miren la parte A. Todos los santos que están unidos a Jesucristo. Por eso hemos colocado en nuestro primer encabezado que la unión de los santos es una unión santa con Cristo, su cabeza. Solo los verdaderos santos están unidos a Cristo. Y esa es la verdadera bendición de la iglesia. De hecho, ir a la iglesia no tiene ningún sentido si no existe una comunión real con Cristo. Esta comunión que los creyentes tienen con Cristo es descrita en el párrafo como una comunión santa. Es santa porque solamente los santos están unidos a Él. No todos los hombres están unidos a Cristo, solo los que creen en Cristo tienen comunión con Él. Esta comunión es primeramente una relación que es mostrada en las Escrituras en varios sentidos. Las Escrituras la muestran como una relación que existe entre un amo y su siervo, pero también existe otra imagen que muestra la Biblia y que es la que gozan los que creen en Cristo Jesús. Es la relación de hijos adoptivos. Esto ya lo hemos visto en clases anteriores, pero es necesario preguntar, ¿qué significa ser un hijo de Dios? Ser reconocido como miembro de su pueblo. El ser hijo de Dios no es distinto al ser creación de Dios en Jesucristo. Vayan conmigo, por favor, a Efesios 1:4. Dice así, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Este pasaje muestra claramente que el beneplácito eterno de Dios fue y es formar un pueblo santo y sin mancha que tenga comunión con Él. Un pueblo que ame a Dios y que aborrezca el pecado, no un pueblo que use el cristianismo como excusa para pecar o tomar ventaja de los demás cristianos. Este es un asunto de los más graves y peligrosos que corre el creyente en su diario vivir. El enamorarse de su propia imagen y no tener una verdadera comunión con Cristo nuestro Señor. El formar una imagen de sí delante de los demás,
una buena reputación, una buena estima es un gran peligro para las almas de aquellos que se desvían. Buscar recibir honra, pero por satisfacción personal y no por agradar a Dios, es una práctica idolátrica. Este pecado tan engañoso promete la comunión con Dios, pero es el pecado del diablo. Es el pecado de los orgullosos y de los que están envanecidos y es enemistad con Dios. Que Dios nos libre de mirar más a nuestras personas que a Cristo y que si vemos a nuestras personas solamente sea para redarguir nuestros corazones y abandonar nuestros pecados. La comunión real con Dios es una comunión santa, y esta santa comunión es el rechazo de la estima personal y la contemplación enceguecedora de la gloria de Cristo que opaca todas las otras cosas. Por eso el Señor Jesucristo enseña que si alguno quiere seguirle a Él, tome su cruz y le siga. La comunión con Cristo es en primer lugar la muerte a nosotros mismos, una muerte al pecado, a los deseos pecaminosos y a nuestra comodidad pecaminosa. Es la muerte de la muerte espiritual. La santidad de esta comunión es observada en que el pecador es apartado de sus caminos pecaminosos y es llevado a una nueva vida, apartado para el servicio de Dios, apartado para conocer a Dios y hacer su voluntad. ¿Pueden ustedes ver la diferencia entre el cristianismo verdadero y todas las otras religiones? Todas las otras religiones se enfocan en el bienestar personal. Sin embargo, el cristianismo nos presenta el presente y lo eterno en una balanza, donde la balanza de lo eterno no se inmuta ante las cosas del presente. Las falsas religiones solo tratan con conductas, prácticas y ceremonias. El Evangelio de Cristo trata con un Salvador que ha dado su vida para salvar a los pecadores y que ha resucitado para garantizar su salvación. Esta comunión también es santa porque los que han sido apartados para Dios y tomados para hacer su familia viven en conformidad a su llamado. Los que han sido llamados por Dios no pueden sino manifestar que las obras de Dios son hechas en ellos y luchar por vivir vidas santas y piadosas. Y permítanme preguntar, ¿estás viviendo una vida así? Créanme, esta clase de vida dista de la imagen que muchos se han formado, que miran el cristianismo como un niño mira un cuarto lleno de juguetes. Pero el cristianismo es un campo de batalla. Esto lo hemos hablado en el estudio que realizamos de la primera carta de Juan. Nuestros enemigos son el mundo, el diablo y nuestro propio pecado. Y si tú no estás peleando, si tú no ves esto, es porque alguno de ellos te tiene tumbado en el suelo con un cuchillo sobre tu cuello, listo para matarte. ¿Cuál es la causa de este estado en el que muchos se encuentran? La comunión con el mundo. Como dice Primera de Juan 2, pero el que tiene comunión con Dios por y en Jesucristo permanece para siempre. La comunión con Dios en Cristo es de principio a fin y Cristo siempre es el centro. Esta comunión es una comunión en santidad con el Señor. En segundo lugar, la comunión con Cristo es una comunión en el Espíritu, como enseña Primera de Corintios 6:17. La comunión espiritual de la cual participa el creyente no consiste en un nivel de concentración para soportar dolores sin sentido alguno, ni tampoco en un emocionalismo descontrolado. La comunión espiritual del creyente con Cristo se traduce en un recibimiento de las obras y dones de Cristo y en un andar que lo imite a Él. Esta comunión espiritual con Cristo no es como algunos equivocadamente afirman, diciendo que somos uno con Cristo en forma esencial. Este error básicamente afirma que la unión con Cristo transforma a los creyentes en divinos. Sin embargo, esa no es la unión de la que hablan las Sagradas Escrituras. La comunión de la que habla la palabra es tan difícil de entender. Y es por este motivo que muchos la interpretan erróneamente. La comunión espiritual
puede ser comprendida como que el creyente viene a ser morada del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo hace del creyente su habitación. Y con todo esto, el creyente sigue siendo hombre y el Espíritu Santo sigue siendo la tercera persona de la Trinidad. Sus esencias no son confundidas ni mezcladas. Para comprender mejor esta comunión espiritual, se debe partir primeramente del hecho de que el Santo Espíritu aplica la obra de Cristo en el corazón de los que responden con fe al Evangelio. Como dice nuestro párrafo, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. La comunión espiritual con Cristo consiste en que los pecadores que creen en el Evangelio y se arrepienten de sus pecados son bendecidos en la muerte, vida, obra y resurrección de Cristo. Son liberados del pecado y de la esclavitud del príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios 2:2. Pero no solo existe una liberación del pecado, sino que también ocurre un acompañamiento espiritual, como enseña Juan 14, 18 al 26. En este acompañamiento espiritual, el Espíritu Santo nos fortalece para resistir las tentaciones, vencer el pecado y sufrir los ataques del enemigo. Nos guía para andar en el camino de santidad. Nos da sabiduría para comprender la palabra y nos ayuda a poder cumplirla. El Espíritu Santo no solo nos regenera en primer lugar, sino que además la transformación diaria del creyente es obra de él. De manera que todo buen fruto del árbol plantado por Cristo, arraigado en Cristo, lleva fruto del Espíritu. Y es evidente en primer lugar en su conversión y en segundo lugar en su amor y obediencia a la palabra del Señor y a los hermanos. Ahora, en tercer lugar, es propicio decir que nuestra comunión con Cristo es una comunión con riquezas incontables. ¿En qué sentido es enriquecido el cristiano por su unión con Cristo? Nuestra confesión de fe lo presenta de la siguiente manera. Participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Los que van tras los centavos que caen del costal del diablo se contentan con recibir bienes en esta vida. Pero los bienaventurados saben que su riqueza está en los cielos, que es un tesoro que el ladrón no puede hurtar y que la polilla no puede corromper. El Catecismo Mayor de Westminster nos menciona algunas de las incontables bendiciones de nuestra comunión con Cristo cuando dice: a los miembros de la Iglesia invisible se les comunican en esta vida los primeros frutos de la gloria de Cristo, como que ellos son miembros de Él, su cabeza, y así con Él tienen parte en aquella gloria que Él posee en toda su plenitud. Y como una primicia de ella, ellos gozan el sentimiento del amor de Dios, paz de conciencia, gozo en el Espíritu y esperanza de la gloria. Hermanos, estas bendiciones son de suma importancia para nuestro diario camino. Amor de Dios, paz de conciencia, gozo en el Espíritu y esperanza de la gloria. Si yo preguntara a ustedes cuál es la mayor bendición que goza el creyente, algunos responderían: mi familia, otros: mi trabajo, otros dirían: el formar parte de una iglesia, otros dirían: el ser salvo. Permítanme plantear la pregunta de una forma distinta. ¿Con qué propósito fue creado el hombre? El hombre fue creado para tener comunión con Dios, para contemplar su gloria. Y esta comunión y esta presentación de la gloria de Dios es solamente encontrada y restablecida en Cristo. Solamente en Cristo, el único camino a Dios. El cielo no es como Roma. Se solía decir que todos los caminos conducían a Roma, pero no puede ser dicho lo mismo del cielo. No todos los caminos llevan al cielo. No todos los caminos llevan a la comunión con Dios. El único camino es Cristo, un camino estrecho e imposible de caminar si no es por la ayuda del Espíritu Santo y el calzado de la fe. Mis hermanos,
quiero dejar dos pensamientos en ustedes. El primero es que noten que en Cristo es llevado el propósito de la creación. Cristo es el cumplimiento y el cumplidor de las promesas y de la voluntad de Dios. Él es la fuente de vida de donde emana la nueva creación. Él es nuestro representante, quien asegura nuestra comunión y reconciliación con el Padre. Por lo cual, tú pecador, tú que no tienes nada con qué ponerte a cuenta con Dios, a ti se te ha anunciado la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo, cree en su palabra, arrepiéntete de tus pecados y tendrás vida eterna. El segundo pensamiento que quiero que quede en sus mentes en esta mañana tiene que ver con la verdadera bendición del cielo. Algunos sueñan con una imagen del cielo bastante terrenal. Y déjenme preguntar, ¿cuál es tu visión del cielo? Para responder esta pregunta, basta mirar a tus deseos en esta vida. Tengo temor de pensar que el cielo que tú imaginas no sea muy diferente al cielo que pintan las religiones paganas. Que el cielo que tú imaginas sea como un mundo, pero sin Dios. Sin embargo, la verdadera gloria del cielo es Dios, es Cristo. El cielo sin el Santo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es cielo, porque la majestad de la creación jamás podrá compararse con la excelsa majestad del que la creó. Si el cielo que tú imaginas está lleno de tus placeres pecaminosos de esta vida, seguramente es por una de estas dos razones. O no eres cristiano, o vives tu vida más enfocado en ti que en la gloria de tu Señor. Pero yo te advierto en esta mañana de tan grave malestar, no para hundirte más en tu miseria, sino para que salgas de este lugar lleno de esas heces de los hombres y vengas y contemples junto conmigo la verdadera herencia del creyente, contemplar la gloria de Dios en Jesucristo. Que el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu hagan su obra en su pueblo y podamos todos juntos caminar animándonos y exhortándonos unos a otros hasta el final y así juntos poder contemplar esta bendición eterna. Amén. Oremos por favor. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este estudio que hemos realizado del primer párrafo de la confesión en su primera parte. Padre, te queremos pedir que nos bendigas. Ayúdanos, Señor, a que nuestras almas sean alimentadas con tu palabra y que podamos, Señor, siendo bien nutridos, vivir en correspondencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tanto el conocimiento que adquirimos sea compatible con nuestra manera de vivir. Ayúdanos a vivir de manera santas y piadosas que te honren y te veneren. Ayúdanos, Señor, a que cuando las personas nos vean, no nos vean a nosotros, sino vean a Cristo en nosotros. Vean la obra que tú estás haciendo. Vean que las obras que hacemos son las obras que tú has hecho en nosotros, Señor. Ayúdanos a no tener corazones jactanciosos. Ayúdanos, Señor, a no buscar ser bendecidos o recibir bienes de los demás, sino a dar de lo poco que tenemos o de lo mucho que tú nos has dado. Que aunque, Señor, muchas veces no tenemos todo lo que queremos, tú nos has dado, tú nos has dado más de lo que necesitamos y por tal causa te agradecemos. Ayúdanos a dar, Señor, de las bendiciones tan incontables que tú nos has regalado. Ayúdanos, Señor, a regalar a los demás el tesoro más grande que tú nos has dado, que es la predicación del Evangelio. Ayúdanos a dar, Señor, y a presentar a los hombres a nuestro Rey que ha sido crucificado, pero que también ha resucitado de la muerte. Ayúdanos, Señor, a no avergonzarnos del Evangelio, a predicar el Evangelio con valor y con poder. Ayúdanos, por favor, Señor, no solamente a hablar el Evangelio, sino también a creer el Evangelio, a vivir creyendo el Evangelio, diariamente que nuestra fe sea ejercitada en tu Evangelio, Señor. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Hermanos,
hemos finalizado nuestra enseñanza en esta mañana. Espero poder verlos pronto. Los animo a invitar a sus familiares y amigos a escuchar la palabra de Dios. Si tienen alguna pregunta, desean saber más sobre Cristo, las Escrituras, la fe, el arrepentimiento, sobre la Iglesia o sobre la Confesión de Fe de 1689, o tienen algún motivo de oración, pueden llamar al pastor Nelson. Su número aparecerá en la pantalla y ahí con gusto resolveremos sus inquietudes. Que el Señor los bendiga.